Ya estamos en comunicación con Claudio Lozano. Él es economista, ha sido director del Banco Nación, ha sido diputado, es presidente nacional de la Unidad Popular y es coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Así que lo saludamos. Buenas noches, Claudio, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia, igualmente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar presente en el programa y dedicarnos estos minutos, ¿sí? No, falta nada más. Comentábamos recién en la introducción este tema de que entre agosto de este año y el 2026 se van a producir el vencimiento de una cantidad de, creo que 17 contratos de concesión de empresas hidroeléctricas, de emprendimientos hidroeléctricos que se hicieron en los 90. Y entendemos bueno, que este es un momento muy especial porque hay que definir, entre otras cosas, si se va a reformular la política energética, si el Estado va a retomar el control o no de la generación, o si se van a renovar las concesiones. Y da la sensación que no hay o que no está muy visible un proyecto nacional claro que sirva como marco de referencia para discutir la cuestión energética. Así que si te parece, Claudio, podemos comenzar por esto. Te pedimos cómo ves vos todo esto que se avecina, ¿no? Sí, lo que creo es que, más allá incluso de las cuestiones del vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, ha habido vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, vencimientos de las concesiones portuarias, vencimiento de muchas cosas que se hicieron en los 90 y que abrían y abren la puerta. Algunas ya se perdió la oportunidad, en otros casos todavía no, pero que abrían la puerta a un debate que es fundamental para la Argentina, pero que solo puede darse en el marco de lo que vos mencionabas recién, la existencia de un proyecto, porque en realidad de lo que estamos discutiendo es que a partir del desmonte del Estado anterior que se produce en el marco del proceso, comienza a darse desde Martínez de Oz en adelante, pero que se profundiza con claridad durante el menemato, durante el gobierno de Menem y Cavallo, claramente el vencimiento de las concesiones es una oportunidad para replantear sin costo la discusión del Estado en la Argentina. Y en ese sentido, el vencimiento de las concesiones hidroeléctricas claramente es una cuestión central en un contexto donde nosotros necesitamos retomar el control sobre la dirección en materia de la política energética y donde el papel, digamos, por parte del Estado está dejando mucho que desear y en donde incluso hasta la propia recuperación del 51% de YPF tiene límites, porque YPF, lejos de volver a ser la empresa pública que alguna vez tuvimos, en la práctica hoy es una sociedad anónima de carácter comercial, en donde tiene mayoría estatal, pero donde en tanto tiene que rendir cuentas en términos de rentabilidades a las exigencias del 49% del accionariado que está en manos privadas, aparte de fondos de inversión sumamente relevantes, como puede ser el caso de BlackRock, o como puede ser el caso de petroleras, incluida la propia Repsol, claramente muchas veces funciona más como una digamos, señera, digamos, estratega de los intereses comerciales en la actividad y no necesariamente en función del interés público. Así que yo creo que el vencimiento de las concesiones permitiría discutir el papel del Estado, pero solo lo permite si hay proyecto nacional. Si no lo hay, y este es el problema, en este momento no ha habido, a pesar de lo que ha sido
el momento inaugural del Frente de Todos, donde fue visualizado como con una expectativa, digamos, de cambio y de ponerle fin a las políticas neoliberales y demás. Bueno, todo el periplo del gobierno para finalizar en el marco de un acuerdo como el que hoy tenemos con el Fondo Monetario Internacional, más bien lo que va consolidando en el país, lamentablemente, es un modelo de carácter pagador de una deuda ilegítima en un contexto de reprimarización y extractivismo cada vez más pronunciado, y consecuentemente en ese marco el papel del Estado no aparece, digamos. El papel del Estado más bien se termina, digamos, vinculando de manera creciente a cómo promover estrategias que le quiten obstáculos al avance del capital, y no el tema de cómo el Estado de alguna manera toma control sobre resortes estratégicos del funcionamiento económico para poder orientar el desarrollo en otra dirección. Ahora, digamos, la sensación es que ni siquiera en el Parlamento esto está instalado como tema de discusión, digamos, sino que circula por el exterior, ¿no? Por partidos políticos, por algunas agrupaciones, pero que no hay caja de resonancia en los medios, por supuesto, dado que están apuntando a otras cuestiones y que sus intereses pasan justamente porque no se discuta esto, por lo menos en los grandes medios, sino también en el Parlamento, ¿no? Y digo, hay un equipo que está haciendo las evaluaciones, creo, de todos estos contratos que van venciendo para trazar una ruta acerca de cómo seguir. Y te queremos preguntar, bueno, si vos sabés quiénes integran este equipo y en qué línea están trabajando, o si es del gobierno mismo, hay alguna señal de en qué sentido van trabajando, habida cuenta de lo que vos marcabas, y que nosotros coincidimos, que no es un gobierno, el actual, que se haya caracterizado por tener respuestas contundentes frente a los intereses de grupos corporativos, ¿no? En general. No, la verdad es que no veo al interior del gobierno ningún equipo trabajando en esa dirección. Ha habido, sí, avances y discusiones desde el campo de las organizaciones de la sociedad, de institutos que trabajan la problemática energética. Nosotros, desde nuestra fuerza política, hemos impulsado estas discusiones, y hay algunos proyectos en el Parlamento respecto al tema de tomar control al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas. También hay proyectos, por ejemplo, de la creación de una empresa estatal que de alguna manera controle los yacimientos de litio. Está también el proyecto de una empresa binacional con Bolivia. Digamos, proyectos hay. También lo hubo respecto a la discusión respecto a una empresa pública no estatal, pero pública, mixta, en materia de recuperación del caso Vicentín, que también fue, digamos, no tuvo la posibilidad de avanzar. La discusión de la creación de una empresa pública de alimentos también ha estado como proyecto sin ningún tipo de perspectiva a nivel parlamentario. Digo, claramente se trata de posiciones que no han tenido, digamos, cauce en las conducciones dominantes de las principales fuerzas políticas, y por supuesto tampoco en la del Frente de Todos. Esto tampoco ocurrió, y bueno, claramente eso lo que está indicando es la necesidad de, yo diría más, el problema que tenemos hoy como discusión planteada, sobre todo de cara a una coyuntura electoral, es que la conducción de Massa digamos, al frente de la gestión económica y social del Frente de Todos, hace que en realidad lo que empezó siendo una alternativa popular sea hoy una variante más del ajuste, que algunos podrán decir que es un ajuste gradual, distinto por ahí al ajuste más salvaje que suelen enfatizar verborrágicamente las distintas versiones de Juntos por el Cambio, las versiones más fascistoideas, digamos, de los libertarios, pero lo cierto es que es una variante gradual del ajuste, y la verdad que ciertamente eso termina configurando un universo
caso donde no aparece ni encaja una discusión sobre la necesidad de un nuevo papel del Estado en la Argentina, orientado a dos cuestiones centrales: cómo desacoplamos la Argentina de la incidencia que el capital financiero internacional tiene sobre los destinos de nuestro país, que implica una revisión de los términos en que hasta ahora se ha discutido el tema del endeudamiento, y que implica también una discusión concreta sobre el papel del Estado respecto al comercio exterior y las finanzas, ambos dos aún regulados por leyes que son de la dictadura militar, porque uno tiene la ley de granos del año 1976 y la ley de entidades financieras del año 1976. Claramente esto es parte de una agenda pendiente que el Parlamento Nacional no ha tomado hasta el momento, aunque sí han existido proyectos. De hecho han existido en la etapa en la que yo fui diputado. De hecho yo mismo presenté propuestas diferentes en materia financiera, de transformar al sistema financiero en un servicio público y pensar en una estrategia diferente de centralización de depósitos, retomando con modificaciones lo que había sido la experiencia de 1973. Este tipo de discusiones existieron a nivel de comisión, a nivel de proyectos presentados, pero nunca tomaron el carácter que debieran tomar. En ese sentido hay una deuda absolutamente pendiente respecto a temas tan centrales, ¿no? Sí, ahora en el marco de este digamos, paraguas amplio que vos estás describiendo acerca de las dificultades para gestionar todas las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, con la soberanía, con la independencia, digamos, se da que en este año electoral, y en relación al tema con el que iniciamos la conversación, los vencimientos que arrancan en este año de las 27 concesiones se dan en un año electoral, se pueden definir en un año electoral donde estos temas quedan invisibilizados, y se pueden llegar a definir estos temas que tienen que ver con cuestiones de soberanía y que tienen que ver con la posibilidad de seguir entregando recursos del Estado, de la nación, al manejo de otros grupos económicos, ¿no? Y aparte se da, me parece, una situación que hasta puede facilitar que en la confusión se hagan acuerdos espurios. La otra situación es que también las provincias están pidiendo, algunas de ellas, hacerse cargo de la gestión de estos emprendimientos hidroeléctricos cuya concesión vence, y ahí tampoco parece haber una política del Estado acerca de cómo manejar esto, ¿no? Con lo cual se puede dar una fragmentación que facilite que los grupos económicos sigan como apropiándose de estos temas energéticos, ¿no? Sí, yo te diría que eso es exactamente así. Por eso planteaba que la conducción de Massa al frente de la gestión económico y social completaban un panorama en donde ni este gobierno, en lo que queda de mandato, ni en lo que está planteando la oposición política principal, digamos, uno puede percibir un intento de reconducir la orientación de la economía y consecuentemente del Estado en dirección a lo que estamos hablando. Ese es lo más complejo de la situación, y lo que es una invitación a que el conjunto de los actores, desde mi punto de vista, dominantes y mayoritarios al interior del Frente de Todos, dejen de seguir acompañando una gestión de esta naturaleza y ciertamente conformemos una propuesta política diferente, de manera tal de que, digamos, el horizonte de la Argentina, en el horizonte electoral de la Argentina, hay una alternativa que por un lado le ponga límite a las barbaridades que dice la oposición, y por otro lado alimente un proyecto emancipatorio. Y en este sentido el problema es muy serio, porque digamos, hemos tenido en estos días casi una especie de avalancha de autoridades norteamericanas que han visitado el país. De hecho, hoy
todavía está presente, creo todavía no se fue, la generala Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, pero que estuvo antes Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, y antes estuvo el responsable de la autoridad nuclear, digamos, Christopher Hampton. Digo, y la verdad es que en todos estos casos, y atado a la discusión de el acuerdo con el fondo y las necesidades de la Argentina de financiamiento para en esta lógica llegar al final del mandato, lo que viene, digo, el famoso puente financiero que fue a reclamar Alberto Fernández acompañado de Massa, es un puente de doble mano, donde por un lado llegarían acá determinados tipos de recursos financieros que se estarían comprometiendo, y por otro lado uno va entregando soberanía, y esa entrega de soberanía tiene que ver con que vengan a decir de que bueno, no hay que avanzar en el desarrollo nuclear en asociación con China, esto sería visto con desagrado por parte de los Estados Unidos, viene a cuento de plantearnos que no podemos profundizar el equipamiento militar en asociación con China. Estaba en discusión el tema de la compra de aviones caza nuevos F-17 de origen chino. Bueno, lo que está proponiendo los Estados Unidos es que compremos aviones norteamericanos usados que van a ser dados de baja por la Fuerza Aérea Dinamarquesa. Están planteando el tema de mantener en manos extranjeras de carácter occidental otra concesión que está pendiente, que es el tema famoso y mal denominado de la hidrovía, que es el eje troncal del Paraná. Digo, todo es, digamos, que al mismo tiempo, planteándonos el tema de Vaca Muerta y cómo debe mantenerse la explotación en ese terreno, el tema del litio y demás. Digo, claramente hay un nivel de injerencia por parte de los Estados Unidos en el marco del acuerdo con el fondo y de la renegociación de la deuda, y por otro lado un conjunto de concesiones por parte del gobierno en donde queda claro que por esta vía no retomamos el control que deberíamos retomar sobre estas concesiones que están venciendo y que, como digo, al vencer no suponen ningún costo, no es que nosotros estemos interrumpiendo ningún contrato. ¿Cuáles serían algunos de los ejes que estaría bueno que estén incluidos en un proyecto acerca de cómo pararse y abordar el proceso que arranca con el vencimiento de las concesiones? Si hubiera que formular un proyecto básico de cómo manejarse frente a eso, digo, y cómo se manejan los reclamos provinciales, cómo pararse frente a la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la gestión de los emprendimientos hidroeléctricos. ¿Cuáles serían los ejes centrales? Bueno, ahí vos mencionaste un tema muy importante. Bueno, nosotros venimos arrastrando una discusión que fue planteada en el 94, que ha dado lugar, por ejemplo, a la desaparición del Estado Nacional como eje rector en la explotación de los recursos, que hoy, por ejemplo, casualmente hace que las provincias estén pidiendo quedarse con las concesiones que vencen. Pero quedarse no quiere decir que necesariamente se vaya a quedar el Estado provincial, quedanse con la posibilidad de ser ellas quienes concedan. Y esto tiene mucho que ver con lo mismo que ha venido ocurriendo con los hidrocarburos y con lo que está ocurriendo con el litio. En realidad, la desaparición del tema de que los recursos naturales, los bienes comunes, son patrimonio del conjunto de la nación, del pueblo argentino, y no particularmente de cada Estado provincial, con independencia de que le correspondan las regalías que le correspondan, esto ha llevado a una fragmentación del proceso en la Argentina, donde se han ido conformando una suerte de paraísos extractivistas en donde los estados provinciales lo que hacen es fortalecer sus vínculos con poderes económicos transnacionales o locales, pero dominantemente transnacionales, en la explotación de esos recursos. Por lo tanto, digo, acá lo que se necesita es discutir en serio la necesidad de
de la reconstrucción productiva de la Argentina, y eso supone, digamos, dos claves centrales para una reconstrucción productiva, que es cómo uno mejora el acceso a la energía y el acceso a los alimentos. Y en ambos, digo, ¿por qué estas dos cosas? Porque el acceso a los alimentos permite mejorar las condiciones de reproducción de la fuerza laboral, y porque el acceso a la energía permite mejorar los costos de la infraestructura para el desarrollo productivo. Y eso exige un proceso de conducción por parte del Estado. No va a ocurrir por parte del gran capital privado, que lo que busca es exactamente lo contrario: maximizar la renta que obtiene por la explotación de los recursos o de los bienes comunes que en materia energética tenemos, lo cual implica la captura de buena parte de esa renta en manos privadas en lugar de utilizarla para financiar el desarrollo productivo. Ahora, en relación con el tema de los emprendimientos energéticos, creo que ahí, en principio, habría cierto punto favorable, porque según tengo entendido, la infraestructura de los diferentes emprendimientos está a nombre del Estado nacional y no de las provincias, con lo cual se me ocurre que sería mucho más dificultoso hacer una cesión a las provincias, salvo que sea, no sé, en carácter de donación o cosas por el estilo, ¿no? Digo, ahí sí, hay un punto donde el Estado puede pararse un poco más firmemente. Sí, lo digo en el sentido de que lo que vos planteaste antes, que hay gobiernos provinciales que están planteando la posibilidad de hacerse cargo de eso. Pero sí, efectivamente, digamos, no hay ninguna razón para que el Estado Nacional se desprenda de esto y pierda la capacidad de tener control sobre el área de producción hidroeléctrica, o del aporte que la producción hidroeléctrica hace al sistema energético, sobre la base de tomar control por parte del Estado, ¿no? Claudio, te escuchaba en todo lo que estabas desplegando y muy claramente, digamos, poniendo los distintos ejes del asunto, y en un momento dijiste: esto requiere una discusión en serio, ¿no? Y ¿qué terreno hay para llevar adelante esa discusión en serio? ¿Qué sería en serio, no? No, en serio sería plantear los ejes de lo que tiene que ver con el desarrollo de la Argentina. Digo, ¿dónde estamos discutiendo cuál es el modelo productivo que la Argentina necesita? ¿Dónde se está evaluando cuáles son las oportunidades para avanzar en un proceso de sustitución de importaciones que requiera o que permita mayores niveles de integración, que permita la generación de empleo de calidad? ¿Dónde se está discutiendo la reconstrucción del complejo energético, ferroviario y de la industria naval, para que actúen como complejos estatales dinamizadores de la reconstrucción productiva e industrial del país? Digo, esto no se está discutiendo en ningún lado. La verdad que el nivel de liviandad que tiene el debate político es monumental. Y en este sentido, además, digo, esto es en términos estratégicos. Digo, cuando nosotros estamos permitiendo que vengan acá a decirnos que los problemas de seguridad de los Estados Unidos tienen que ver con el litio argentino, y una y otra vez vienen a, digamos, si son escuchados respecto a las definiciones que tenemos que tomar en la materia, y se sigue dilatando la importancia de una empresa binacional con Bolivia, cuando existirían condiciones para hacerlo, y se sigue permitiendo que la exportación de litio crezca de manera brutal para que se incorpore al proceso de saqueo que se viene haciendo con nuestros recursos naturales. Digo, claramente no estamos discutiendo lo que hay que discutir. Yo creo que la sociedad argentina está ávida de estos debates, porque creo que está podrida del tipo de características que tiene y que definen el debate dominante en términos políticos. Por eso hay tanta distancia y tanta falta de credibilidad en el sistema político dominante. Claramente está agotada, porque aparte
toda la discusión que existe, digo, más allá de estas cuestiones de orden estratégico que hacen al futuro del país, tienen como traducción las cuestiones más concretas y elementales del momento. De hecho, el problema principal, que es la sensación de la gente de percibir que pierde poder adquisitivo todos los días en el marco inflacionario, y entender que ese debería ser el tema que primero debería estar discutiéndose, y al mismo tiempo tener un acuerdo con el fondo que lo que promueve es un shock inflacionario. Digamos, es tan absurdo todo, digamos, donde uno dice, quiero bajar la inflación, y acordamos una política que produjo y sostiene un shock inflacionario pidiendo devaluación, incremento de tarifas e incremento de tasa de interés. Entonces digo, claramente el debate está muy por debajo de lo que debe ser, y creo que en este sentido la discusión de cómo desacoplar a la Argentina, yo te diría que hay 4 grandes ejes que la Argentina tendría que discutir. El primero es el tema de la democratización, es decir, la incorporación creciente de la comunidad en la decisión para incorporar la cuestión de lo público y del interés del pueblo en las instituciones, que hoy aparecen vacías de este tipo de contenido. Segundo es el tema de la igualdad, porque lo que tenemos es un proceso, una verdadera estrategia de la desigualdad promovida por las clases dominantes desde mediados de los 70 para acá, que ha producido un derrumbe social en la Argentina. Si uno compara los niveles de pobreza que tenemos hoy por encima del 42%, contra lo que teníamos 3-4% en el 74, estás hablando de un aumento del 1000% en los niveles de pobreza en nuestro país. Es un verdadero derrumbe social. El tercer tema es el tema de la soberanía, que implica revisar el modo en que tenemos el vínculo con el capital financiero y replantear la discusión de la deuda y disciplinar el comportamiento de capitales concentrados que están fuertemente internacionalizados y que son la clave principal para terminar con el famoso tema del bimonetarismo en la Argentina. No hay bimonetarismo por casualidad, hay bimonetarismo porque hay extranjerización e internacionalización de actores que funcionan en dólares y que nos imponen ese funcionamiento al conjunto de la sociedad. Y si no se disciplina ese comportamiento que se basa en endeudar, en acumular financieramente, en fugar capitales, en desinvertir y en no aportar tributariamente cuando deben hacerlo, eso que produce desequilibrios externos y fiscales sistemáticos y permanentes, si no se disciplina ese comportamiento, no se puede orientar una senda de desarrollo por parte de la Argentina. Y el cuarto tema es la integración regional, y lo que estamos viendo es el absurdo en donde un alineamiento creciente con los Estados Unidos hace que tengamos esta catarata de funcionarios, mientras por otro lado estamos perdiendo la oportunidad de articular en la estrategia que está mostrando Lula a partir de asumir el gobierno. Ha estado en China recientemente planteando cosas realmente muy relevantes respecto al contexto internacional actual, a la necesidad de desdolarizar el comercio internacional, etcétera, etcétera, y está recibiendo al canciller ruso en este momento, canciller que por cierto no va a pasar por la Argentina, digamos. Así que en este sentido me parece que democratización, igualdad, soberanía y el tema de la integración regional en un contexto además donde hay nuevos gobiernos en Brasil, en Chile, en Bolivia obviamente recuperado del golpe de Estado que pretendió desplazar al MAS, el tema de Petro en Colombia, digo, todo esto abre una oportunidad que no se puede desperdiciar. Está bien, abre una oportunidad que no se puede desperdiciar. Ahora, una pregunta sería, todo esto que enunciás vos en los 4 ejes, ¿queda necesariamente suspendido en el tiempo hasta que asuma el gobierno siguiente, con la expectativa que sea un gobierno de nuestro signo y no del signo de Juntos por el Cambio? ¿O hay alguna forma de comenzar ahora a intentar visibilizar y plantear algunas de las discusiones que vos planteaste? ¿Y cuál sería esa forma eventualmente? Mirá, en el marco de lo que hoy está haciendo el gobierno no la hay.
Digo, si este gobierno desandara su vínculo con el fondo y planteara una orientación distinta, obviamente tendría la posibilidad de convocar a hacer otra cosa, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez eso aparece más vidrioso. La verdad que en este contexto yo creo que esperar esto ya casi parece una ingenuidad. No hay respuesta. Es más, digo, que claramente el gobierno ha atado su suerte, es decir, la llegada al final del mandato, a el sostenimiento del acuerdo con el fondo y al puente financiero que le garanticen los Estados Unidos. Y eso tiene contrapartidas exactamente negativas respecto a todo lo que vinimos conversando hasta acá. Por lo pronto, para eso, o por ende, para esto, o ante esto, lo lógico es que quienes creemos dentro del frente que hay que hacer otra cosa, planteemos una perspectiva política distinta. Esto no puede ser. La gestión actual no puede ser la bandera de discusión con los planteos que hace la oposición. La gestión actual lo único que hace es asfaltarle el camino a la oposición política neoliberal. Bueno, muy bien. Clarísimo. Bueno, no, pensaba un tema, ¿no?, de estos 4 ejes que planteaba Claudio, cómo la cuestión del replanteo de la discusión de la deuda atraviesa, ¿no? De todo lo que estuviste planteando y proponiendo. Sí, claro, de hecho, por eso creo que ese ocupa el papel preponderante en la discusión de la soberanía. Hay que dejar de pensar la deuda en términos exclusivamente financieros, es un factor de dominación. Y de hecho el crédito que Macri estableció con el fondo no es un crédito vulgar, tradicional del Fondo Monetario, no es un crédito stand-by más. Es un crédito dado por los Estados Unidos que le impuso al fondo violar todos sus estatutos para otorgarle ese crédito a la Argentina, un crédito donde el dinero ingresó durante la etapa de Macri, pero los vencimientos, que eran absolutamente inafrontables, se colocaron sobre el gobierno siguiente, con el objetivo expreso de que de ese modo se garantizara el control sobre el futuro de la política económica en la Argentina. Y la renegociación hecha por Alberto Fernández mantiene ese control hasta el 2034 y también le plantea al futuro gobierno la necesidad una y otra vez de seguir discutiendo con los Estados Unidos la perspectiva futura. Si uno no se saca de encima este collar que está planteado en estos términos, dado que los Estados Unidos disputan en el marco de la geopolítica internacional América Latina como su área de influencia y lo que pretenden es frenar el avance chino, y en ese sentido, como Argentina tiene potenciales vínculos económicos reales y potenciales con China, en ese marco lo que hay es un intento que Argentina no se salga del redil. Si nosotros no podemos en este contexto plantearnos una estrategia con mayor autonomía, estamos muy complicados. Así que bueno, en ese sentido creo que, como vos bien decís, el tema del endeudamiento ocupa un papel central, pero no por la cuestión financiera, porque es un factor de dominación de carácter político. Tal cual, tal cual. Totalmente, Bueno, sí. bien, Claudio, te agradecemos mucho, tenemos que ir redondeando, te agradecemos el tiempo y las explicaciones, bueno, y seguramente vamos a seguir conversando sobre la multiplicidad de temas pendientes que hay. No, al contrario, el agradecido soy yo de que me hayan convocado. Un abrazo.